noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. ¿Cómo es vivir con miedo? ¿Cómo es la experiencia cotidiana de convivir con esa sensación de temor? Seguramente hace muchísimos años se lo preguntó el genial escritor Franz Kafka en esa obra maravillosa, compleja, también angustiante, que es El Proceso, y que arranca de la siguiente manera. Alguien debió de haber calumniado a Joseph K. para que, sin haber hecho nada, una mañana fuera detenido. Joseph K. es el personaje, es el eje de esta historia, de El Proceso, que nos hace referencia a la angustia puesta en primera persona, pero deme algunos minutos más para explicarle qué es lo que pasa con el miedo. Joseph K. es un empleado, un gerente de una entidad financiera, de un banco, que tiene una vida totalmente gris, totalmente rutinaria, si me permite la expresión, y que de buenas a primeras una mañana es, como decía recién, detenido por parte de dos funcionarios que se presentan como corresponsales, si usted quiere, de un supuesto poder judicial, de un poder estatal, o incluso, nos vamos a ir dando cuenta, de un poder paraestatal. Joseph K., este personaje que obviamente yo le digo que tiene una vida totalmente rutinaria, la vida de cualquier otro, la vida del mismo Kafka, si me permite, que era empleado en una compañía de seguros. Vamos a ir viendo que a lo largo de las horas comienza a experimentar una angustia enorme, obviamente, porque no sabe de qué se lo está acusando y ni siquiera tiene la oportunidad de preguntarlo. Rápidamente lo terminan procesando, lo terminan deteniendo, y nos vamos a dar cuenta de que a lo largo de las primeras páginas de la historia de El Proceso, ese procedimiento judicial o parajudicial va a terminar apropiándose de la vida de Joseph K. Es una historia donde, por un lado, van a ir citándose uno tras otro distintos tribunales, lo van a ir indagando permanentemente a lo largo de las primeras páginas, se va a enfrentar con muchísimas preguntas. Nos preguntamos nosotros también si tiene alguna razón de ser eso que está sucediendo en la historia. Son tribunales ubicados en la periferia, muchas veces en habitaciones anónimas, en lugares sórdidos. No nos deja demasiado tranquilos los procedimientos mismos, no da la sensación de que eso sea parte de un supuesto poder judicial, pero Joseph K. tiene que responder a prácticamente todo. Además, va a empezar a presenciar y a tomar nota mental, por supuesto, porque está totalmente limitado, de lo que son las conversaciones entre los burócratas que prácticamente a sus espaldas discuten por la suerte de su vida. Pero además él mismo se va a ir encontrando con otros personajes, con otras personas que están directamente diseminados dentro de la historia y que primero le van a decir que no se preocupe, que hay posibilidades de revertir esa situación, y después, ¿sabe qué? Después le van a decir que no pueden ayudarlo, que se ven totalmente impotentes, tal como se ve el propio Joseph K., de salir de esa acusación de la cual no sabe absolutamente nada. Está procesado, está detenido, ha sido indagado infinidad de veces a lo largo de las primeras horas, pasan los días y sigue respondiendo preguntas, pero nadie le responde su pregunta, que ni siquiera puede hacer. Quizás eso es lo más desesperante. ¿Sabe cómo uno se siente cuando lee El Proceso? Se siente que cada uno de los personajes que está en esa historia conforman un único tribunal y que ese tribunal lo juzga permanentemente a este señor Joseph K. Pero además que detrás de cada tribunal existe otro tribunal, que detrás de cada juez existe otro juez, y que en todo caso, todo ese andamiaje que se presenta como la justicia, que lo está juzgando a Joseph K., sabe que obedece a un poder que es totalmente invisible. No sabemos quién está mandando, sabemos que están los hilos que manejan a esos tribunales, supuestos tribunales, que no dan garantía absolutamente de nada, y pensamos que detrás de todo eso hay datos que nos dicen de que existe un poder concentrado, un poder real que lo está digitando
absolutamente todo. De eso se trata el proceso, que incluso, le digo más, termina convocando a la familia de Joseph K., porque claro, se ha extendido la noticia, hay medios de comunicación que lo han dado a conocer, está siendo procesado un gerente importante de una entidad financiera y aparece un tío del campo, un familiar de Joseph K., le ofrece algún tipo de ayuda, le presenta a un amigo que es abogado y este abogado le dice que es un abogado de gente pobre, que en la justicia hay abogados de gente rica y que hay abogados de gente pobre, porque también hay una justicia para la gente rica y hay una justicia que es para la gente que no tiene recursos. Esto es lo que termina decantando en la historia del proceso y esto es lo que va a hacer que Joseph K. decida directamente personificar su propia defensa, a pesar de que el desenlace, obviamente, usted se lo puede imaginar, no es nada feliz. Mire, lo que quiero plantearle esta noche, lo que plantea la historia, lo que nos deja como máxima, es que cualquiera, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, bajo cualquier motivo incluso, puede pasar a formar parte de ese bando que termina muchas veces como víctima de la burocracia estatal, pero sobre todo, ¿sabe qué? Como víctima del poder real, como víctima muchas veces de ese ejercicio del miedo que se instrumenta permanentemente, a veces desde el propio Estado, a veces desde el gobierno, utilizando los resortes del Estado y a veces directamente desde el poder real. Pero lo que quiero proponerle esta noche es que utilicemos estos elementos para leer la realidad, aquello que ha pasado incluso en los últimos días, en las últimas 48 horas, y que me deje proponerle algo, que me deje proponerle esta idea, quédese con esta idea. Para el gobierno, señoras y señores, es mucho más poderoso en este momento la idea de sembrar miedo antes que la idea de la decepción como una respuesta a las propuestas que oportunamente se le hizo en la anterior campaña electoral. El gobierno cree que el miedo vence a la decepción que existe en la sociedad para la gestión del presidente Macri y va a utilizar y está utilizando el miedo como un elemento fundamental. Y no tiene más que, yo le decía, interpelemos la realidad, lo que nos está pasando con estos elementos y nos vamos a dar cuenta seguramente que el miedo está instalándose cuando nos hablan de que hay sindicatos y sindicalistas que son totalmente patoteros, pero curiosamente el gobierno tiene en carpeta la intención de llevar a cabo una reforma laboral, cuando se nos habla también de que hay referentes de la política, curiosamente de la oposición política, curiosamente de algunas agrupaciones políticas que representan el brazo armado del narcotráfico. Escuchamos hace apenas algunos días refiriéndose a la Cámpora, cuando nos dicen que van a gobernar unos y no van a gobernar otros, que los candidatos no existen, que son manipulados desde atrás, cuando en muchos aspectos el propio presidente de la Nación nos habla de un enano que todos llevamos escondidos dentro y que es un enano incumplidor y que hay que matarlo. Parece mentira, pero estos son los mensajes que está dando el gobierno en términos electorales y en los últimos días. Mire, hay muchísimo. Haga usted el ejercicio, lea las noticias, lea lo que está pasando y use estos elementos que le estoy dando, pero sobre todo use el elemento del miedo. ¿Para qué? Para interpelar la realidad, para darnos cuenta de que se quiere vencer electoralmente, pero se nos va inyectando pequeñas dosis de miedo en forma permanente. Acuérdese de que además la situación económica es también otra forma de infundir el miedo. Una familia que no llega a fin de mes tiene miedo incluso de protestar por sus derechos laborales. Alguien que se queda sin trabajo, que no tiene recursos, obviamente es alguien que no va a querer salir a la calle a protestar, sobre todo si hay un gobierno que después da como ejemplos distintas manifestaciones y dicen que son todos patoteros y que quieren subvertir el orden. En una Argentina que sin ninguna duda está dejando mucho que desear en materia social, en una Argentina que es más pobre, donde hay más indigencia, donde hay más desigualdad, en una Argentina donde el gobierno mira para otro lado, es al mismo tiempo, si usted me permite, un país donde el gobierno que preside es un gobierno que utiliza el miedo no solo para manipular en gran medida la voluntad política, sino también para disciplinar
en términos sociales. Señoras y señores, no permitamos que nos hagan vivir con miedo.